Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias, ministro. Repasemos lo que está sucediendo con la red vial en el país. Bueno, hablar de centenares de carreteras quizás nos tomaría todo el día, pero ahí hay dos problemas fundamentales. La red vial en el sur del país, ¿cierto? En la provincia de Los Ayes especialmente, y la vía Aloac-Santo Domingo. ¿Cómo están al momento? A ver, eso es simplificar demasiado el problema. El problema del país, así como la Cuenca Girón Pasaje, Cuenca Molleturo, Aloac Santo Domingo, digamos, eso es estandarizado a todo el país, es extrapolable a todo el país. No le puedo mencionar ninguna provincia que no tenga una vía en mal estado. Obra del mal tiempo, ¿no? Hoy, no solo debido al mal tiempo, debido a la falta de mantenimiento en todos estos años. Cuando uno tiene una red vial estatal del calibre de la ecuatoriana, en donde los kilómetros de red vial estatal por kilómetro cuadrado de superficie es bastante, es grande, nosotros deberíamos de gastar al menos 1% del PIB en mantener esa red vial estatal. Y no hemos gastado ni siquiera la tercera parte en los últimos 3 años. Cada dólar que no se gasta en mantenimiento son $10 que uno tiene que gastar en rehabilitación y reconstrucción. Después, este número es variable, $6 a $16, pero en todo caso no hemos estado gastando en mantenimiento lo necesario para que la red vial se mantenga. 3 años, dice. ¿Qué se pasó haciendo el gobierno de Lazo entonces? 6 años. 6 años. 6 años. ¿Qué sí. pasaron haciendo los gobiernos de Lazo y de Moreno? Bueno, aquí hay que reconocer varios problemas. No siempre la viabilidad es de todas las cosas que uno tiene que gastar en el Estado, quizás lo más prioritario. Entonces, como en algún momento las vías estuvieron bien, dejaron de gastar en mantenerlas. Hoy en día, con nosotros solo mantener nuestra red vial estatal estaríamos haciendo bastante, porque las vías están en muy mal estado. Y ahorita, por cierto, no hay fondos. Este es uno de los motivos por el cual, uno de los motivos de esta visita es, por favor, fortalecer el tema de que la ley que está en la Asamblea para aumentar el IVA al 15% sea aprobada. Es realmente necesario para atacar el tema de seguridad que solo empeora la situación en la que encontramos el país. Ya vamos a hablar de eso, ministro, pero por favor, especialmente en el tema de Aloac, Santo Domingo y Cuenca. La Aloac Santo Domingo es una vía que está delegada a las prefecturas de Pichincha y de Santo Domingo y que ellos están hecho cargo de esa vía, ¿no? En el lado de Santo Domingo, que es donde existen los mayores problemas, hay una serie de acciones de protección y temas legales que la prefecta está esperando el pronunciamiento de la Corte Constitucional para que decida en qué sentido se mueve ese tema. Aquí es un llamado de atención, digamos, una observación de esas entregas de delegaciones a prefecturas que a veces pueden funcionar muy bien, pero que hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer esas entregas para que no sucedan estas cosas, que el convenio de entrega esté sujeto a ciertos plazos y a ciertos cumplimientos de parte del GAT provincial para que se ejecuten los temas. Pero el gobierno podría revocar pues esas delegaciones. Podríamos analizar eso ahí, pero no deja sin efecto el hecho de que ya hay por privados 2 o 3 acciones de protección en esa vía que de todas maneras tendríamos que esperar el pronunciamiento de eso de ahí, porque hay gente afectada, hay anticipos que han sido entregados, hay otras prefecturas que trataron el tema, digamos, prefecturas anteriores, y ahorita el problema está en la Corte Constitucional. Claro, pero mientras tanto se discuten los temas legales en Quito. Estas vías tienen problemas, como usted decía hace un instante, tenemos un mal tiempo, tenemos problemas adicionales y claro, tenemos derrumbes y sencillamente la vía queda inutilizada para los usuarios. Sí, Edgar, aquí hay un tema que es súper importante, que es mencionar cómo funciona el Estado cuando uno quiere hacer una obra emergente. Si yo hoy en día quiero solucionar el problema del kilómetro 83 de la vía Aloac Santo Domingo, la ley de contratación pública me manda a mí a primero hacer unos diseños de la solución que voy a hacer. Y una vez que termine ese proceso de diseño, que puede tomar entre proceso precontractual, contrato, ejecución de los diseños, qué sé yo, unos 60, 90 días o más, incluso si es que no se cae el proceso por el SECOP, etc. Y luego con esos diseños yo tengo que contratar la construcción. Eso es inaudito, eso no es en beneficio de los ciudadanos. Por eso nosotros ayer hemos metido la ley de contratación pública a la Asamblea,
unas reformas a la ley de contratación pública para que dentro de un solo contrato se pueda hacer ingeniería, diseño y construcción. Ahora no se puede hacer eso. No, eso no se puede hacer. Entonces, ese es un mecanismo que tiene que ser utilizado para que el mismo contratista pueda hacer diseños. Evidentemente, eso tiene que venir acompañado con una fiscalización muy responsable que pueda supervisar y estar en la capacidad técnica de supervisar los diseños y la construcción, y un buen administrador del contrato del lado de la entidad contratante que pueda, digamos, manejar este tipo de contratos y resolverlos rápidamente. Pero el no hacerlo implicará de que siempre estemos atrasados a las emergencias que tiene el país. En este caso, usted acaba de mencionar esa, Cuenca Girón Pasaje, y otras vías más que podríamos mencionar que son infinitas, o construcciones de escuelas, hospitales, cárceles que se pueden dar bajo el mecanismo de ingeniería, diseño, procura y construcción. En algunos casos incluso provisión de equipos, ¿no? Esto es lo más rápido que se puede acudir en este momento porque es un proyecto urgente, sí, tiene 30 días, pero luego usted tiene que necesariamente hacer una reglamentación a esa ley. Sí. Entonces estamos hablando de que de unos 50, 60 No, días no, más. no. Usted ya está viendo cómo está trabajando el gobierno de Daniel Noboa. No, esos tiempos son demasiado holgados para eso de ahí. Más rápido. Sí, claro. No, o sea, para el tema de la ley y los reglamentos, solo por ponerle un ejemplo, el tema de las alianzas público-privadas que se puso en la ley económica urgente, nosotros el reglamento ya lo tenemos listo y saldrá estos días, pero Y usted tiene que readecuar el CERCOP, pues, ¿no? Que generalmente es una maquinaria complicada. sí, a ver, el CERCOP es un mecanismo de contratación pública, de obra pública normal, y estamos en permanente contacto con la nueva directora del CERCOP. Y obviamente tenemos que simplificar ciertos trámites allá. Yo le he dado unas sugerencias, tenemos que conversar sobre esos temas, pero independiente de eso aquí lo importante es que hay ciertas cosas que vienen de la ley y están atadas a la ley. En este caso en particular, este tema de una obra, partirla en dos, en lo que es diseño y construcción, eh, eh, digamos, está bien para muchas obras, no es que es un mecanismo que no se pueda utilizar o que es obsoleto, pero sí deberíamos de poder tener las entidades contratantes la opción de hacer un solo mecanismo de ingeniería, diseño y construcción y establecer modelos de contrato que funcionen bajo esa modalidad porque nos va a dar celeridad, pero evidentemente tenemos que controlarlo bien también. Es decir, ese sería el marco regulatorio a partir de algunas semanas más. Es que, claro, los aliados del gobierno responden positivamente. Es correcto. Es correcto, es correcto. Yo pretendo utilizar ese mecanismo mucho, porque, por ejemplo, en puntos críticos para fenómeno del niño es la solución. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Que llegan diseños y a veces esos diseños no se hacen con el presupuesto adecuado, no siempre resultan en las condiciones locales de sitios, geológicas, geotécnicas, eh, las correctas porque se ahorra mucho en estudios y diseños, y cuando llega el contratista se da cuenta rápido el diseño está mal. ¿Qué pasa cuando el diseño está mal? Que necesito más cantidad de mur, más cantidad de relleno y me paso del 15% que me permite la ley de contratación pública y ahí entro en todo un trámite administrativo de Que que no se también puede puede, favorecer corruptelas, ¿no? se suspende la obra. Se suspende la obra y ahí viene una serie de problemas, tiene que entrar Contraloría para autorizar un porcentaje más del incremento de obra. Es un problema. Mientras que si yo hago responsable al contratista de hacer el diseño y la construcción y lo controlo, eso es muy importante, hay que fiscalizar ese diseño, hay que fiscalizar esa construcción, el señor es el responsable de hacer ese diseño, no me va a venir con que el diseño está mal. Pero esto no encarece los proyectos. Puede llegar a encarecer, pero ¿qué es lo que pasa hoy día? Yo no he sacado la estadística, pero prometo sacarla de qué es lo que sucede. ¿Usted sabe cómo se sacan los presupuestos referenciales de obra? Se la saca en la etapa de diseños. Entonces, si yo gasto muy poco en un diseño porque no tengo plata para el estudio de suelo, para la topografía, para ciertas cosas que son básicas y se tienen que hacer, yo voy a tener un diseño que me va a dar una obra de ingeniería, me va a decir qué cantidad de hormigón poner en esta viga, qué cantidad de hormigón poner en esta vía, qué aceros y cada cuánto pongo dowels para el hormigón hidráulico del pavimento, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, la ley le obliga a este diseñador a decir, todo lo que tú lo estás poniendo, sácale cantidades y ponle precios unitarios. La multiplicación de esos dos nos da un presupuesto referencial. Y esto hablando de vías estándares. Imagínese las vías accidentadas del Oriente, por ejemplo, la de Chaco Lago Agua. Por eso, pero por dar un ejemplo, en el momento en que ese presupuesto referencial sale, ese presupuesto referencial se convierte en la Biblia.
De ahí el contratista viene y dice, bueno, yo encontré que aquí hay dos cosas mal y en verdad, en lugar de gastar 3.000 metros cúbicos, son 5.000, multiplicado por el precio unitario del relleno o del hormigón o de lo que fuese el rubro que estamos hablando, ya me pasé el 15% y entramos a un problema administrativo enorme en la función pública. Entonces, eso de ahí es el día a día de las construcciones, que los ingenieros nos hemos vuelto abogados en obra. Eso es impresionante. Los ingenieros en obra, que yo he estado en muchísimas obras, nos hemos vuelto, bueno, ¿cómo hacemos para que esto no pase, para qué nuevo rubro pongo, y le buscamos la quinta pata al gato, como no debería ser tan Y difícil. la obra no sale. Y la obra no sale, La obra se no se suspenden hace. las obras, es un problema. Esta ley va a ayudar muchísimo a que, bajo un solo responsable, quede el diseño y la construcción. Lo que usted dice es cierto. El contratista, muy hábilmente, querrá hacer una obra que sea más cara porque tiene diseños más... y eso es lo que tenemos que controlar. O sea, esos contratos de fiscalización y de supervisión a las obras de ingeniería, diseño y construcción van a ser muy importantes. ¿No favorecerá eso un criterio con el que se manejaban la obra pública hasta hace algunas décadas, el denominado llave en mano? Es decir, que el contrato proveía de todo. Esto es un llave en mano. Es un llave en mano, pero tenemos que regularlo bien. El problema es que el status quo no es bueno. Entonces, ¿cuál es el problema? Que entran demasiadas entidades ahorita, hay muchos precios, muchas obras que se incrementan en su monto debido a la ley, cómo funciona, y eso conlleva una serie de pasos administrativos que dilatan las obras. Este es el único punto que le interesa a su ministerio y que está contemplado en la ley urgente el día de ayer. ¿O Eh, tiene algunos otros elementos? bueno, sobre todo este más es ley de contratación pública, sí, en lo que compete al Ministerio de Transporte Que y obviamente Transporte. tiene que ser observado por el ministerio y por los GATS, que también son Obviamente, generadores de a ver, obra pública. los GATS sufren todo lo que le estoy diciendo. Todo lo que le estoy diciendo lo sufren los GATS. Ellos, si quieren hacer una escuela, tienen que primero hacer todos los diseños. Y repito, en ciertas obras está muy bien, pero cuando hay una obra que no necesariamente cumple con la expectativa de ser declarada en emergencia, pero que es urgente, lo más lógico es que el contratista se haga a cargo de esos diseños. La parte en donde, repito, y esa parte tenemos que regularla bien y reglamentarla bien, va a ser de que los controles para este tipo de contratos tienen que ser muy exigentes. Y que haya la debida observación o coordinación al menos con la Contraloría. Entiendo. Porque GATS y Ministerio de Obras Públicas y Transporte no hacen la obra por temor a lo que diga la Contraloría, a esa fiscalización. Sí, eso es así. Como le digo, yo he estado en muchísimas obras en donde la Contraloría se transforma en el cuco en el que nadie quiere saber nada. Pero yo, por lo menos en las obras que he estado, me he dado cuenta de que cuando uno hace bien las cosas y deja documentada bien las cosas, eso es lo que yo le digo a los ingenieros del ministerio y a los ingenieros, y motivo más bien, a los ingenieros diseñadores, fiscalizadores, constructores, si uno deja bien documentadas las cosas, eh, no debería haber problemas con Contraloría. Uno tiene que documentar bien todo lo que está en la obra y dedicarse a hacer ingeniería y no a ser abogados en las obras. Abogados que se hagan cargo después, ¿no? Ministro, ahora, ¿esto altera el plan que usted ya se trazó para este 2024 o lo acelera? A ver, lo que más altera el tema del plan no es necesariamente el tema contractual, sino el tema de fondos públicos, ¿no? Estamos con presupuestos bajos, se ha priorizado el tema de seguridad con el poco presupuesto que se tiene. ¿Cuál es el presupuesto suyo? Bueno, el presupuesto, el prorrogado iba a ser 220 millones, el que es por año electoral el que es, pero me lo han bajado a 140 de inversión. ¿Y eso para qué le sirve? Que eso ¿Qué sí, puede hacer con eso? a ver, con eso vamos a terminar obras anteriores, no tengo como para contratar. Entonces, a través de los contratos de concesión, por ejemplo, la Tababela Cozubamba o la entrada, la vía desde la entrada a Manta, en concesiones podemos hacer algo porque los contratistas de esas concesiones pueden aceptar bonos del Estado y estamos trabajando, incluso la semana pasada tenía una reunión con el Ministerio de Finanzas y con Planificación que se frustró por todos los eventos sucedidos que el país conoce, pero esta semana nos vamos a reunir para ver cómo podemos esos proyectos viabilizarlos, pero muy aparte de eso, una de las importancias de la ley del 3% del IVA viene dado aumentar fondos fiscales y que puedan liberarnos ciertos fondos adicionales también para obra pública, a pesar de que la prioridad ahorita es el tema del conflicto interno. En su planificación, ministro, esta planificación anual, ¿cómo le ayuda el rediseño de las alianzas público-privadas que fue aprobado en el primer proyecto aprobado por la Asamblea? Bueno, ese tema de las alianzas público-privadas es realmente importante. Eh, a mediano y largo plazo, independiente de ideología, independiente de banderas políticas, cualquier gobierno de cualquier tendencia
va a necesitar de las alianzas público-privadas para sacar adelante la brecha de infraestructura que tenemos, no solo en vialidad, no solo en puentes, no solo en la materia que a mí como Ministerio de Transporte y Obras Públicas me compete, en puertos, aeropuertos, etcétera, sino en temas de energía, que usted ve los problemas que tenemos en infraestructura, en minería, en petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Es una ley que está en vanguardia, que estaba atrasada por mucho tiempo, va a ser de orden primario, es decir, es una ley que hoy ya va a sacar su reglamento, etcétera. O sea, que estos días va a sacar su reglamento. ¿Usted está a cargo de este reglamento? Ese reglamento está más a cargo de la Secretaría de Inversiones Público-Privadas, pero yo tengo una muy cercana relación con esa secretaría porque con el bajo presupuesto que tenemos estamos enfocando mucho de nuestros proyectos a través de esa Es secretaría. que antes era increíble que alianzas público-privadas no servían para la obra pública, aunque parezca un juego de palabras. No, sí, evidentemente la Secretaría es un ente técnico que debe estar de apoyo a los ministerios reguladores, como a los ministerios rectores de proyectos, como es el Ministerio de Transporte, Obras Públicas, Energía y Minas. En este sentido, nosotros estamos trabajando así, articuladamente con ellos. Un par de inquietudes, ministro. Hasta hace poco, los transportistas le exigían a su ministerio cuidado de las carreteras y también protección hacia ellos, porque, claro, era muy común ver los asaltos a los grandes trailers y en general a los convoyes en las carreteras. ¿Se ha dado algún nivel de coordinación en este caso, tomando en cuenta que estamos en un estado de excepción? Sí. A ver, primero, ese tema de que me exigían es verdad y debo de reconocer que tenían razón, digamos. Es un Claro, verdadero problema. es que se veía como los asaltaban. No podemos ser indolentes hasta una realidad, ante una realidad que existe. En el momento en que los asaltan en las vías, evidentemente no es una competencia per se del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero somos los llamados a articular con las otras entidades. ¿Qué se puede hacer? Entonces, nosotros nos reunimos la primera semana que nos sentamos con todos los transportistas, escuchamos todas las preocupaciones y hicimos reuniones con el Ministerio de Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Gobierno, para ver qué se podía hacer. Y una de las cosas, las preocupaciones más grandes es que los operativos que se daban anteriormente eran temporales. Supóngase que iban de 6 de la tarde a 12 de la noche. Los delincuentes salían a las 12 de la noche y robaban, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Hemos establecido ciertas zonas calientes, hay como 30 puntos. Y con la empresa privada, esto es gestión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con la empresa privada hemos establecido 2 o 3 puntos, por ya luego por qué decir 2 de 30, en donde vamos a poner sitios permanentes con contenedores para que las fuerzas del orden puedan estar permanentemente ahí, con iluminación, van a tener agua, comida, etcétera. Todo eso gestionado con la empresa privada. Y eso es un tema importante porque ellos van a poder tener permanencia ahí. Hemos articulado con el Ministerio de Telecomunicaciones también para que en ciertas zonas donde no había señal, haya señal. Eso lo van a hacer a través de CNT. Y eso es algo muy importante, porque ese es un tema en el anillo vial de Quevedo. Ese es el problema. Fuera de que es una zona peligrosa, es una zona donde no hay señal y es perfecta para que la gente no avise y por eso hay mucho crimen ahí. En la vía Machala también tenemos algunos de estos puntos y queremos hacer más. ¿Cuál es el tema? De que estos contenedores que nos está dando la empresa privada, que ya tenemos 4 o 5 donados, necesitamos que estén blindados. Entonces, eso es lo que hace que sea más difícil implementarlo en muchos más puntos y eso es lo que estamos tratando de ver cómo hacemos ahora. Ministro, el INOCAR y otras agencias decían que el fenómeno del niño viene con baja potencia e incluso hay algunas teorías de que no habría fenómeno del niño. En ese sentido, ¿siguen este presupuesto que en el gobierno anterior aparentemente ya se hizo para contener la obra pública de lo que podría ser una deslaves y una serie de emergencias generadas por el mal tiempo? Primero, el tema del fenómeno del niño existe. El fenómeno del Pero niño vendrá con el rigor planteado. pero lo que pasa es que el fenómeno del niño técnicamente y estrictamente es temperaturas anómalas más calientes de lo normal en el océano y eso sí se está dando. Lo que siempre es difícil de predecir y los modelos matemáticos no son necesariamente perfectos o precisos en ese tema, es decir, cuáles son las consecuencias de ese fenómeno del niño en precipitaciones, etcétera, y geográficamente dónde van a afectar. Eso es más complicado y esa es la segunda parte en donde estamos viendo que quizás el fenómeno no se está manifestando con la intensidad que quizás se preveía. No necesitamos un fenómeno del niño para estar en emergencia en este país, con las vías como están.
y con los taludes como están. Entonces, ¿Cómo calificaría el estado de las vías? el estado, a ver, lo que pasa es que nosotros tenemos en la vía lo que nosotros llamamos puntos críticos, que son puntos en donde hay fallas de taludes o fallas geológicas que hacen que ciertas zonas de la vía se hundan o que ciertas eh, eh, pedazos de tierra o de suelo caigan a la vía y que son las que generan que el usuario frene y, digamos, sienta que se afectó la vía. De eso nosotros tenemos como 1.200 a 1.300 puntos en todas las vías. Ahora, hay unos que son mucho más críticos que otros y nosotros deberíamos estar pensando en cómo solucionamos puntos críticos de acuerdo a ciertas tipologías. Clasificar puntos críticos y ver qué solución le damos. Ahí, por ejemplo, el tema de ingeniería, diseño y construcción es clave, porque habrá puntos críticos en donde yo diré, sabes que eso es muy complicado para yo atenderlo ahorita y ese sí vale la pena contratarlo, pero hay otros que yo ya sé que son caídas de bloques de roca, por ejemplo, y hay unos mecanismos que en California usan mucho, es más, quiero visitar porque yo en mi doctorado vivía allá y mi especialización es esa justamente, pero hay unos enmayados que funcionan bastante bien, que incluso el propio ministerio podría hacerlos, que no solucionan el problema ni de cerca, pero es una solución muy hábil y muy efectiva y muy eficiente en dólares como para poder contener ciertos taludes que impiden que hoy la gente circule, más que sea a corto plazo y con la situación económica que vivimos, ¿no? O sea, todo nos lleva a la ley que en este momento está en la Asamblea Nacional. Bueno, en realidad sí, a las dos leyes, porque el aumento del IVA es importante para poder tener algo de fondos y la otra ley es muy importante para que podamos ser más Pero ágiles. capaz que esta última es más afortunada que el incremento del IVA. Bueno, sí, vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver, ministro. Le agradezco mucho por habernos visitado, ministro. No, gracias a usted. Un gusto haber estado aquí. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el ministro de Obras Públicas y Transporte, Roberto Luque.